Es la tercera jornada del primer ciclo sobre el mundo del arte que está dirigiendo Dani Levinas. Yo, como ya os lo he presentado a Dani 2 días consecutivos, no os voy a aburrir con una tercera presentación porque además yo creo que habéis confirmado que mi presentación es correcta. Es decir, a mí me gusta mucho la visión esta de tantos ángulos que acerca Dani al mundo del arte. Para presentar a nuestro invitado de hoy, Manuel Borja Villel, que es el director del Reina Sofía, un profesor nuestro de arte, Daniel Villegas, le va a hacer una breve presentación. Gracias. Hola, buenas tardes. No sé si esperamos a que entre gente. Bueno. Esto de hacer las presentaciones siempre es un compromiso, ¿no? Uno nunca sabe si el invitado va a sentirse reflejado en lo que uno diga, pero bueno, intentaré ser muy breve y muy conciso en delinear de alguna manera una biografía que imagino que muchos de vosotras y de vosotros conocéis ya previamente, ¿no? Manuel Borja Villel es de sobra conocido como director actual del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, es historiador del arte, licenciado por la Universidad de Valencia, luego amplió estudios gracias a una beca Fulbright y una beca Krenz, realizando un doctorado en la Universidad de Nueva York, y ha pasado por las más importantes instituciones de arte contemporáneo de este país, ¿no? Como son la Fundación Antoni Tàpies del 90 al 98, del 98 al 2008 en el MACBA, en la dirección del MACBA, y desde 2008 hasta la fecha como director, como ya he dicho antes, del Reina Sofía, ¿no? Quisiera destacar la labor que durante estos 10 años Manuel Borja Villel ha realizado en el Reina Sofía, porque de alguna manera se han abierto multitud de líneas que de alguna manera no tenía desarrollado el propio museo, ¿no? Desde una reorganización de la colección en un sentido crítico, como de alguna manera una apertura, digamos, hacia ciertas sensibilidades que tienen que ver con lo social y lo político, que pueden verse en numerosas exposiciones, como pueden ser el movimiento de la fotografía obrera, un saber realmente útil, el principio Potosí, ¿no? Que vinculaba también con esta relación que estableció el museo con Latinoamérica, especialmente a través de la red de conceptualismos del sur. Y también destacable es, de alguna manera, esta idea de transformar también las políticas del museo, con lo controvertido que pueda esto tener también, en términos de generar modelos de nueva institucionalidad que puede verse, digamos, en cómo de alguna manera el museo se abrió a cierta parte de la sociedad, por ejemplo, a través de la Fundación de los Comunes, u otras actividades que a mí me parecen especialmente relevantes, como pueden ser, digamos, esta convocatoria que se llamó la Somateca, ¿no? Que abría hacia otro tipo de planteamientos gracias a la invitación de Paul B. Preciado, ¿no? En definitiva, creo que estos últimos 10 años la labor del museo ha sido realmente interesante, polémica también, supongo que realmente útil dio algún pequeño disgustillo. Y bueno, en cualquier caso, creo que son cuestiones suficientemente jugosas para hablar también de ese equilibrio también que el museo tiene entre ese abrirse a la sociedad y también cierta inercia, a veces espectacular, que puede verse en otro tipo de exposiciones como fue la antológica de Dalí. Sin más, y espero no haberme extendido mucho, agradecerle una vez más a Manuel Borja Villel su presencia hoy aquí. Muchas gracias. 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 Bueno, bienvenido. Gracias. Yo creo que ya no hay más nada que decir después de toda esta presentación. Pero yo tengo algunas preguntas un poco más personales. Explícanos, para los que no sabemos, cuál es la función del director de un museo como el Reina Sofía. Bueno, primero quería replicar a la presentación, porque normalmente se hacen otro tipo de presentación. Me ha gustado mucho porque ha mencionado todos los proyectos que han sido o conflictivos o considerados problemáticos. De hecho, siempre una de las primeras, pero para mí son, cuando hacemos presentaciones del museo, siempre suelo ponerla como una de las que ha significado un antes y un después, fue Principio Potosí, pero llegó a ser tan polémica
que una crítica madrileña, de hecho, en un blog empezaba un día, por supuesto, poniendo la exposición como un trapo, y empezaba su blog diciendo: hoy se me ha puesto cara de Principio Potosí, como algo no positivo, pero realmente estas exposiciones son muy importantes, son importantes porque cambian, digamos, de algún modo tienen que fracasar. No quiero decir que el trabajo de un museo, de un director, tenga que ver con un cierto masoquismo, donde casi es mejor que las cosas no funcionen, pero sí cuando estableces retos hay un cierto fracaso en el sentido de que generas disfunciones con el público, disfunciones con la propia institución. Entonces, un cierto desplazamiento se puede producir siempre. Entonces, en ese contexto, y ahí voy a la pregunta, ¿cuál es la función de un director de museo? Yo siempre recuerdo cuando estuve 8 o 9 años en Estados Unidos y cuando, y de hecho Antoni Tàpies, desde mediados de los 80 ya insistía que tenía que volver, él empezó a pensar en hacer una fundación, que tenía que volver a Barcelona para dirigir la fundación, no lo tenía claro si quedarme en Estados Unidos o venir aquí, y de hecho antes de volver se me ocurrió mirar algunas posiciones de cuando acabé el doctorado, qué trabajos habías, y entonces siempre recuerdo que había, creo que era en Iowa, era de un museo no muy grande, y entonces pedían, había una descripción de la posición de director, y que de algún modo habla de lo que se pide. Por un lado se pedía doctorado, por supuesto, se pedían como 10 o 12 publicaciones académicas, se pedían varios idiomas, se pedía experiencia en exposiciones, se pedía dotes de gestión, recursos humanos, capacidad de conseguir dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final ponía conocimientos de carpintería, se valorarán los conocimientos de carpintería. Entonces, de algún modo, digamos, toda esta pluralidad tiene que ver con llevar un museo. Un museo es, por un lado, es una idea recibida. Tenemos, ¿qué es un museo? Es la idea que tenemos del 18, es el MoMA, es el Pompidou, es el Guggenheim. Hay una serie de ideas recibidas que de algún modo tenemos que cuestionar. Por otro lado, un museo es una máquina, forma parte de una sociedad que responde a unas leyes, a unas normas, de las cuales nosotros somos solamente una parte. Tú puedes intentar cambiar cosas, pero luego hay una serie de mecanismos que te condicionan, mecanismos que pueden ser administrativos, de leyes de contratación, de modelos de producción, de igual que en un periódico, antes podías tener 3 hojas para escribir un artículo, ahora a lo mejor te dejan 15 líneas o 400 palabras, y no es lo mismo, digamos, la caja determina el contenido, por tanto hay una maquinaria que va a condicionar una maquinaria que tiene también que ver con una cierta idea de que las instituciones tienen que ser rentables, pero rentables ¿en qué sentido? En sentido de educación, en sentido económico, y por tanto en ese mecanismo de algún modo interactúas. Y luego, por supuesto, un museo es una estructura de mediación con públicos, mediación con el sector del arte, mediación con otras instituciones, y a partir de ahí intentas hacer algo que es... O sea, un trabajo fácil. Pero me gustaría saber un poco más de la relación que tiene el museo. Como tú sabes, yo estoy en un museo en Estados Unidos que es un museo privado y que no dependemos del Estado ni recibimos fondos del Estado, de vez en cuando algunos grants, pero en general no recibimos. En tu caso es diferente. Me gustaría saber que expliques la relación que tienen ustedes con el Estado y qué reciben de la parte privada y qué reciben del gobierno, etcétera. Bueno, yo empecé a dar hace 10 años, y hace 10 años literalmente el 95% del presupuesto era público y los privados ni estaban ni se esperaba. De hecho, no había mecanismos para que estuviesen. Y una de las cosas, sobre todo con la crisis, que empezamos a cambiar fue crear una fundación privada cuyo único objetivo es conseguir fondos
para completar la colección del museo, completar una colección, digamos, hecha a partir de las peticiones, como sabes, del propio museo. Es el museo el que hace un listado y digamos, la Fundación trata de conseguir dinero. Ahora estamos con la idea también, hay una asociación de amigos que se va a transformar en fundación, y la idea también es que apoye al museo, y por tanto en los últimos años ha habido un cambio donde ha empezado, se cambió la estructura del patronato del museo. En el patronato del museo hay también empresas que aportan dinero, y todo esto ha sido absolutamente necesario para, una vez hubo la crisis, para tener fondos, y digamos los fondos que el dinero público ya no tenía. Pero dicho eso, hay un elemento que es absolutamente claro, fundamental, es el dinero será público o privado. Hay una idea de servicio público, hay una idea de que el museo es público con todo lo que conlleva, que para nosotros es fundamental. ¿Y en qué consiste el servicio público? El servicio público consiste en que la prioridad no es la razón contable, no es conseguir, digamos, el objetivo no es conseguir dinero, el objetivo es conseguir dinero para favorecer la educación, para favorecer colecciones, es crear estructuras donde no necesariamente se responda a, digamos, a los típicos objetivos contables de cuántos visitantes, sino que hay cosas que no necesariamente van a ver nadie. Es tener en cuenta que la cultura es un ecosistema donde hay elementos que son mayoritarios, de un tipo de muchas mayorías o diversas mayorías, pero que también hay elementos que son minoritarios, elementos que son a largo plazo, elementos que pueden no llevar a ningún resultado, pero que son absolutamente necesarios, y por tanto este sentido público para nosotros es fundamental. Y de hecho en estos 3 años lo que hemos hecho es, digamos, modificar el museo, o abrir el museo por arriba, pero también abrirlo por abajo, en el sentido de que si antes el museo era 100% público a nivel de financiación, a nivel de relación, digamos, de gestión o administrativa, ahora es público, es privado, hay un elemento de gestión que, sobre todo a partir de la Fundación, que es privado, pero es común también. O sea, la idea es que hay un triángulo donde hay 3 elementos, cosas que son públicas, cosas que son privadas y cosas que son comunes, quiere decir que son de todos. Y es en esa estructura en la cual estamos trabajando. No siempre fácil. No. Entonces, el dinero de la Fundación y del patronato es para comprar obra, no es para hacer exposiciones. Está dedicado a comprar obra nueva. En principio, el dinero de la Fundación de Coleccionistas está destinado a comprar obra. De hecho, también a partir de la crisis, uno de los objetivos era pensar que frente a los modelos, digamos, de gestión que existían, se podía hacer un modelo de gestión con la idea de servicio público, pero que fuese a partir del cual la institución fuese sostenible. Y de algún modo lo estamos manteniendo. Digamos, con esta idea de que lo público, de la idea de servicio público, se mantenga. En primer lugar, de los casi 4 millones de visitantes que tenemos, más de la mitad son gratuitos. O sea, es gente que va gratis al museo. Afortunadamente tenemos los 2 palacios en el parque, donde además va un tipo de público que normalmente no iría al museo. Estos son gratuitos, y luego en el museo hay, a partir de las 7 de la tarde hay gratuidades, aparte de que hay muchas gratuidades por diversos tipos de cosas. Y lo que hicimos fue intentar buscar otros modos de financiación que no, digamos, que no hagan el peso en los visitantes, que de hecho ya pagan impuestos, y que tampoco, digamos, graven o que tampoco condicionen la programación. De hecho, siempre hay un
una anécdota que para mí fue, digamos, y para el artista sobre todo, fue un poco dolorosa. Hicimos hace unos años una exposición de James Coleman, para mí el gran artista de su generación, es uno de los grandísimos artistas de los 80 y 90. Un artista que hace una obra que es compleja, una obra que requiere mucha atención del público, una obra donde el idioma es muy importante, el inglés, donde hay que conocer literatura inglesa del 18, 19, o sea, nada fácil. Sabía que iba a ser una de las exposiciones menos visitadas que he tenido posiblemente nunca. De hecho, la hicimos, yo considero que es una de las mejores exposiciones que hemos hecho, pasó, digamos, de cara al gran público un poco sin pena ni gloria. La ofrecimos a la Tate Gallery, que tiene obras en la colección, que, digamos, cuyo público mayoritariamente domina el inglés, con dos directores, el director de la Tate y el director de la Tate Modern en aquel momento, a los cuales le gustaba la obra, pero sin embargo no la tomaron. Era una exposición que además se hacía sin fee, vaya, solo compartiendo gastos, y la razón al final era porque la Tate tiene un sistema donde las exposiciones de la colección es gratuita, las exposiciones de algún modo se tienen que autofinanciar. James Coleman no garantizaba, como de hecho así fue, que hubiese un mínimo de visitantes y por tanto no la pudieron hacer. Entonces, cuando de un modo la estructura de la propia institución condiciona de un modo tan claro cuáles son el tipo de exposiciones que estamos haciendo, creo que hay algo que no funciona bien. Y es eso lo que tratamos de evitar, digamos, en el sistema de gestión o de búsqueda de fondos en el propio museo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un tejido de trabajo con otros museos, con los cuales compartimos gastos de un modo bastante importante, con lo cual en el momento que hubo la crisis básicamente pudimos reducir algunos gastos de un modo considerable. Y después una estructura donde hay patronos en el museo que aportan, pero aportan no, digamos, para actividades específicas, sino para el museo, y es el propio museo el que decide. Y esto trae un poco la pregunta de cómo se eligen las exposiciones temporarias independientes de la colección permanente. La mayor parte de los visitantes que visitan tu museo van a ver la colección permanente porque son turistas y porque es lo que tienen que ver, y entonces pasan a ver las otras, o cómo es la relación entre la colección permanente y las exposiciones temporarias, y cuál es el criterio para elegir esas exposiciones temporarias. Algunas traen más público que otro, como recién dijiste, pero también yo creo que hay un aspecto educativo. Tú estás tratando de educar al visitante en por qué, no solamente muestras la obra, sino que estás tratando de explicar por qué estás mostrando esa obra. Y algunas son, como tú dices, más difíciles que otras. Pero me gustaría saber la relación que hay entre la gente que va a visitar, por qué va al museo. Yo no creo que solamente vaya a ver el Guernica, aunque quizás es una razón importante, pero ¿qué es lo que espera el visitante y si recibe lo que está esperando recibir? Vale, a ver, empezaré con una anécdota. Hace unos años estaba subiendo por los ascensores de Nouvel, estos ascensores que no se habéis estado en el museo, tardan mucho en llegar y eso que son inteligentes. Y de hecho alguien dijo que eran listillos más que inteligentes, pero bueno, la cuestión es que tardaban tanto que estaba allí con dos señores un poco mayores, lo de la edad, a nuestra edad ya no importa, y la cuestión es que de hecho me reconocieron, y como llevamos allí unos minutos esperando que bajase el ascensor, de repente me miran y me dice: usted es el director, nos podría decir, ya están dentro del museo, nos podría decir qué se puede ver, qué hay de interesante aquí en el museo. Pero lo primero me chocó, pero luego la anécdota es muy interesante, porque de hecho no sabían por qué venían.
venían y de algún modo ese no venir, ese no saber exactamente a qué van me pareció muy interesante y me pareció que confirma algo que luego a través de estudios de públicos me pareció que explicaban algo que luego a nivel de estudios de públicos hemos confirmado. Y es que, digamos, el nombre, el Reina como tal, es más potente en estos momentos que casi las exposiciones individuales, a excepción de que si haces Dalí, haces Picasso o alguna cosa de este tipo. De hecho, la mayoría de nombres, muchas veces, muchos nombres no son casi ni pronunciables en castellano, o sea que no es una programación, entre comillas, demasiado amable, o entre comillas, o hecha para atraer masas. Tampoco es una programación hecha para que no venga nadie, es una programación destinada, digamos, para establecer puntos con diversos públicos, pero sabemos que digamos, una institución hay que gestionarla para que, sobre todo una institución grande como el Reina, para que llegue a la gente. Y no se puede explicar por el Guernica. De hecho, cuando llegamos el equipo que estamos ahora, siguiendo el mismo sistema de contabilidad, lo digo para tenerlo claro, además auditado, venían 1,5 millones de visitantes, esto se ha más que doblado en los últimos años y todos no caben en la sala 206, que creo que es donde está el Guernica, o sea, es imposible, no caben todos. Entonces, algo se habrá hecho. Y el hacerlo creo que es, primero, diversificar la oferta, dirigirse a estas múltiples minorías. Hay gente que puede venir, más allá, digamos, de la gente que va a ver exposiciones, pero hay gente que puede venir a ver una exposición de fotografía o una de arquitectura y otras que generan debates. Tenemos los públicos del Retiro, que una parte de este público nunca va a un museo y que luego empieza a ir, o sea que es a partir de toda esta estructura. Pero ¿cómo organizamos la colección y cómo organizamos las temporales? Si vemos la programación del museo, es una programación compleja, no hay, a pesar de que se dice, digamos que la programación es va en una dirección, no va, hay muchas líneas que están, digamos, moviéndose. En estas líneas hay varias líneas, vectores de fuerza. Uno, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que el museo está en un país concreto, en una situación concreta, que es España. Hay que contar, digamos, la historia de lo que ha ocurrido aquí, pero en un sentido ni nacionalista, en un sentido limitado, en un sentido cerrado, sino en un sentido relacional, en un sentido de cómo desde aquí se ve el mundo, cómo creemos que el mundo nos ve. Esa sería una línea que además explica digamos, la estructura de la colección. Otra línea tendría que ver con respuestas del museo a lo que va ocurriendo. Por ejemplo, antes se habló de un saber realmente útil, que fue una respuesta del museo al 15M, a todas las manifestaciones, las mareas de un momento determinado, una respuesta, un intento del museo por entender y por relacionarse con todo esto. Y por cuestionar su propio papel. Esta fue una exposición, otra fue Maya Bachevich, que se hizo en el Palacio de Cristal, y relacionado a una especie de tríptico era Playgrounds, la idea de la plaza, la idea de ocupar la calle. Estos elementos estaban relacionados. Y siempre hay un elemento de interpelación, de cuestionar, digamos, los propios mecanismos, qué es lo que estamos haciendo, cómo media el museo con la propia sociedad. Por ejemplo, en un saber realmente útil, y esto es una publicación que saldrá ahora, hace 3 o 4 años después, hubo un poco como Principio Potosí, hubo, sobre todo cuando había un área que era un área de mediación, hubo quejas digamos, de los colectivos que venían al museo porque se consideraban que igual no tenían voz, se consideraban que no tenían determinada visibilidad, se consideraban a veces que el museo, digamos, no estaba preparado para digamos, articular
mediaciones con colectivos muy concretos, y tenían razón en todo y no la tenían. La tenían en todo, en sentido de que posiblemente el museo no estaba preparado. Pero ¿qué es el museo? Son los vigilantes que cuando, digamos, los colectivos vienen después de una manifestación o antes, o a las 8:30 de la noche, a las 9, ellos, bueno, de hecho a las 9 se cierra el museo, pero ellos a las 8, 9 menos cuarto están ya cerrando puertas, con lo cual una vez pase, pero cuando llegan otra vez, digamos, estos colectivos tienen, los vigilantes tienen su vida, tienen... el museo son las comisarias que pensaban que, digamos, formalmente, artísticamente, lo que presentaban los colectivos no era muy interesante y, por tanto, los querían, digamos, les querían dar una plataforma que no les correspondía. Entonces, de hecho, era todas estas cosas. Y el generar estas estructuras que vayan cuestionando los mecanismos, la propia maquinaria, creo que es algo importante, porque es cierto que las instituciones son organismos que tienden hacia una cierta entropía, tienen una vida propia, y es importante que haya una interpelación de la historia, de aquello que recibimos, que haya una interpelación de las propias estructuras y de las gentes que trabajan en estas estructuras. Y en este sentido, digamos, este tipo de proyectos nos importan. De hecho, Deleuze decía que había 3 palabras en cualquier forma institucional. Resistir, que en una época en la cual, digamos, posiblemente no ha habido una época donde la cultura ha sido más accesible, no ha habido una época en la cual siempre se dice que el arte contemporáneo no está de moda o los museos son elitistas, pero cada vez hay más gente en los museos y es un hecho. Pero por otro lado, tal vez vivimos una época de una gran banalidad de la cultura, de una espectacularización de la cultura. Cada vez hay menos tiempo para pensar, cada vez hay menos tiempo para hacer proyectos que no sean rentables, y por tanto el crear estructuras que resistan a esa condición es fundamental. Esta es una palabra, un término, y es algo que nos aplicamos al hacer la programación y al pensar la colección. Por otro lado, la otra palabra de Deleuze era revuelta, darle la vuelta a las cosas, y eso es algo que el arte contemporáneo ha hecho desde el principio, es lo que hace Duchamp. Cuando decide que un urinario es una obra de arte, le da la vuelta al papel del artista, al papel del espectador, al museo, incluso a las leyes de importación americanas. Ese revolver todo es fundamental. Y luego la tercera, pensar la institución, o sea, ver cómo las instituciones no son algo vacío, cómo tenemos que ir cambiando y cómo nos relacionamos con los demás, con nosotros mismos, con los coleccionistas. Para nosotros es fundamental. Todo el mundo está preguntando qué es lo que está pasando en los museos y cuál es la proporción de artistas mujeres y artistas hombres. Por supuesto que en el pasado no se puede contar porque la mayoría eran hombres, pero ahora en el presente la cantidad de artistas mujeres y hombres son las mismas, pero no están representadas en los museos como deberían. Bueno, respecto a... Sí, hay muchos lugares comunes. Bueno, uno esto, que los museos son... De hecho, a veces me ha ocurrido, no aquí en el Reina, pero antes en Barcelona, en algún momento que, de hecho, subimos los visitantes y algún patrono me decía que no viene nadie. Al final me dijo, es que no vienen, nadie que yo conozco viene al museo. Entonces, sí que, digamos, hay lugares comunes con esto, como que el arte contemporáneo le interesa poco a la gente, es opaco, etcétera, etcétera, cuando yo que sé, el arte manierista es muchísimo, pero de lejos, vaya, muchísimo más complejo que el arte, más difícil de entender que el arte contemporáneo. Entonces, y otro de los lugares comunes es que, sobre todo en el Reina o los museos en que he estado, aquí hay una programación política. Entonces ahí hay varias respuestas. Primero, toda institución es, todo museo es una institución artística, por supuesto, pedagógica, de memoria, de historia, pero luego es política, porque está en la realidad y todo es político, porque cuando se hace un edificio se toma por decisiones a menudo políticas o económicas, y por tanto esta dualidad está ahí desde el principio,
quieras o no, puedes hacer exposiciones de flores y de hecho son políticas. Y de hecho también en el MACBA, cuando empezó a salir esta coletilla, una vez hicimos una exposición de Richard Hamilton y también se consideraba que era extremadamente política. Pero dicho esto, la verdad es que si repasas el arte de vanguardia desde finales del 19 hasta ahora, casi todo, no todo, pero está hecho a la contra. O sea, hay un momento muy claro que es a partir de la Comuna de 1870, en donde, de algún modo, el arte de vanguardia pierde confianza en la clase, digamos, que lo financiaba, que lo apoyaba, que es la burguesía. La burguesía, a partir de finales del siglo, ya no es la burguesía ilustrada, revolucionaria de finales del 18 y del 19, y en general, estoy haciendo números gruesos, trazo grueso, ya no hay un David, sino que lo que hay es un Gauguin, es un Van Gogh, es gente que se quiere salir de la sociedad, que quiere cambiar la sociedad, y esa es una constante más o menos a lo largo de todo el siglo XX, de un modo y otro, y por consiguiente este elemento político está ahí. Esto, de hecho, en las últimas décadas se ha acentuado, en el sentido de que casi no hay ninguna bienal o donde no haya este componente político. Curiosamente, también te diría que en los últimos años, donde cada vez, sobre todo bienales, es más complicado los museos, donde no hay digamos, hay este componente político, posiblemente sea la época en donde al mismo tiempo son menos políticas en el fondo, porque de hecho cuestionan muy poco la propia estructura de la institución. Y en el museo, por consiguiente, de hecho yo no consideraría ni Doris ni William Kentridge excesivamente políticos, son personas muy, digamos, muy interesadas en lo que ocurre, interesadas, como viene siendo, es una tradición desde el 19, en aquellos que no tienen voz, en la víctima, en su propia posición. En el caso de Kentridge es muy evidente el hecho de que él sabe que su cultura, su voz, su historia es una cultura blanca, pero que está en un continente negro. Entonces, digamos, cuestionar su propio papel es algo que tienen absolutamente claro. O sea que en ese sentido yo no diría que la línea del museo es especialmente política, es una línea que creo que responde al contexto de la modernidad. La otra cosa que te quería preguntar es el tema de la juventud. Se me había olvidado lo de las mujeres, lo de las sí, cuotas. Adelante. Sí, a ver, obviamente, primero, queda claro que sobre todo a partir de los años, de hecho seguimos, estamos todavía, de hecho alguien decía de broma, y creo que tenía razón, que si en el 68 los jóvenes mayo del 68, hicieron todas las revueltas, ahora esas mismas personas que son los jubilados son los que están haciendo las revueltas, y de hecho no deja de tener, o las manifestaciones en la calle, no deja de tener razón, porque creo que vivimos un periodo que empezó, no lo digo yo, vaya, lo dice Wallenstein, hay una cierta ruptura a mediados de los 60 que continúa en estos días, y esa ruptura, que es de modelo político, que es de modo de entender la sociedad, que es de modo de entender nuestros cuerpos, de entender nuestras relaciones, tiene mucho que ver con el feminismo, tiene mucho que ver con otra forma de hacer políticas, con la reivindicación del papel de la mujer. Y en este sentido no hay ningún museo, digamos, contemporáneo, ni un museo que quiera ser crítico que no tenga esto, digamos, presente. Dicho esto, y esta línea creo que está presente a lo largo de todo lo que hemos hecho en el museo. Dicho esto, hay otro problema que es las cuotas, es números. Entonces, y los números depende de cómo los veas. Obviamente, si ves toda y todo esto no quiere decir que
digamos, cuando digo que todo el elemento feminista, esta otra forma de hacer política desde los 60 hasta ahora sea fundamental, no quiere decir que esté hecho, quiere decir que es una preocupación y es algo que, con lo cual hemos trabajado y seguimos trabajando, y hay que trabajar muchísimo. Otra cosa son las cuotas, donde de algún modo hay que ser, digamos, hay que saber lo que estás haciendo. En los años 50, por ejemplo, hay muy pocas artistas mujeres. Mira, Estados Unidos, pocas, no quiere decir que no haya, y no quiere decir que sean de reivindicar, pero lo que no puedes es imponer cuotas donde no lo hay. Es injusto, pero no quiere decir que, digamos, que puedas cambiar la historia, igual que tampoco hay, no puedes imponer cuotas en el Prado. Sí que se tienen que, digamos, ver y vigilar qué ha pasado en las últimas décadas, donde obviamente la presencia de la mujer, como tú bien decías, es un hecho. Y si ahí, digamos, no se cumple, ahí sí que hay que mirar un poquito. Tu competencia para, si se puede llamar competencia, para los turistas que vienen de otros países o inclusive de otros lugares de España, obviamente, sobre todo para la gente que, digamos, no está interesada en cierto tipo de arte, es el Prado. Y yo quisiera saber si hay un esfuerzo de tu parte para atraer a la gente joven que posiblemente no quiere ir al Prado o no le interesa tanto porque no se siente identificada con ese tipo de arte que hay en el museo. Aunque el Prado ahora está un poco cambiando y está haciendo algunas exposiciones que son más contemporáneas, lo tuyo es casi todo contemporáneo, sobre todo las temporarias. Entonces me gustaría saber, a mí me interesa personalmente, cómo haces para atraer a la gente joven y gente que quizás no está interesada hoy en el arte, pero que estará interesada mañana, si es que va al museo y ve algo que lo mueve, que lo apasiona, que lo interesa. ¿Haces un esfuerzo para eso? Sí, bueno, hacemos esfuerzo para todos. Agradezco que no me hayas preguntado sobre el Prado y el Guernica, pero, No. pero si quieres te contesto. A ver, primero, la línea de separación, porque de hecho durante los 90 hubo, tú no estabas aquí, pero hubo alguna discusión, hubo debates sobre la pertinencia o no del Reina Sofía como tal. Ahora ya es muy tarde, creo, vaya, después de tantos años, pero en algún momento se pensó que debía haber un gran Prado y que el Gran Prado debería incluir la parte contemporánea, que el Reina Sofía debería ser una especie de centro de arte, de Kunsthalle, que no debía tener colección, o como mucho debía tener colección durante unos años, y esta se debía pasar al Prado. De hecho, una parte de la polémica del Guernica, supongo que además de asegurar los millones de visitantes, tenía que ver con esto. Pero la idea es equivocada, porque esta es una idea un poco, además, ahora tal vez menos, pero durante una época cuando yo estaba en Barcelona había esta obsesión de que, digamos, de por qué había tantas instituciones. De hecho, en Barcelona había, y no sé si se ha sabido explotar, un modelo institucional distinto del madrileño, donde había muchas instituciones pequeñas, Tapies, Miró, Picasso, etcétera, etcétera, que aún antagonizaban entre sí. Y de repente en algún momento se buscó el que hubiese orden, y el orden era que hubiese un gran museo, incluso con sedes distintas, con una línea, y que cada uno, digamos, uno hacía la parte medieval, otro hacía la parte del 19, y es equivocado, porque no hay una historia única. Obviamente hay una, digamos, todo el mundo viene de algún sitio, hay una continuidad de ciertos elementos, pero hay muchas rupturas, y el hecho de que haya un museo donde esté, digamos, toda la contribución de las vanguardias históricas de la República, la ruptura de la guerra civil, el exilio, todo lo que hablamos de los años 60, de cambio de paradigma, de la introducción de otras formas de hacer, de otro modo de entender el público, es absolutamente esencial. Y no es, digamos, una continuación del Prado, es otra cosa que antagoniza con el Prado en el buen sentido, en el sentido de que el Prado o este tipo de instituciones representan otra historia de la cual
venimos, pero con la cual ha habido una serie de rupturas que creo que es importante que se manifiesten. Y en este sentido, el que haya las dos instituciones, aparte de instituciones más pequeñas, de centros de producción, etcétera, etcétera, creo que es muy importante, muy bueno para una ciudad y habla de una salud, de una salud intelectual y democrática, y eso es algo que a veces no tenemos en cuenta, en el sentido de que como muy a menudo tenemos los mismos criterios de evaluación, los mismos criterios para saber la importancia de una institución, nos olvidamos que hay instituciones que a lo mejor van dirigidas a muy poca gente, o instituciones que no son rentables en absoluto, instituciones donde se experimenta, instituciones donde se piensa. Yo siempre, hablando de esta otra anécdota de cuando estaba en Estados Unidos, algo que me sorprendía, aparte del anuncio del director de museo que tenía que saber carpintería, es el hecho de que en Princeton, de hecho la posición la tiene Yves Lambois en estos momentos, en Princeton en el departamento de Historia del Arte hay una posición para un profesor y la posición consiste literalmente en no hacer nada. O sea, tiene un despacho enorme, una biblioteca increíble, no tiene obligación ya ni de escribir, ni siquiera de publicar, o sea, simplemente lo tienen para que piense. Y tener cosas que no sirven para nada, simplemente para estar, creo que es algo que a veces nos olvidamos y es muy importante tener en cuenta. Y estoy yendo a la gente joven. De hecho, no hay un tipo de gente joven, hay mucha gente joven. Es importante que la gente joven no esté separada de la vieja ni de la es importante tener en cuenta que un museo es como una ciudad donde antagonizan públicos, saberes, relaciones distintas. En una ciudad puede haber el barrio chino, puede haber también los campos elíseos, y cuando se hacen, es la idea de la ciudad del 19, se hacen todos estos elementos y antagonizan entre sí, es algo importante. Eso es algo que intentamos hacer, pero es algo que todavía, no tenemos totalmente, es algo que deberíamos de desarrollar todavía más. Hay un elemento del cual me habrás oído hablar, que es la importancia de que el público tenga agencia. En la sociedad actual, en otras épocas, en otro modo de entender los museos o las colecciones, a veces entendía el museo meramente con la idea de poseer cosas. Quien tenía más cosas era el museo más rico. El Louvre, el British, que además habían conseguido todas estas obras a partir de todas las guerras coloniales, eran los grandes museos. Pero tener cosas para guardarlas hoy en día significa no tener nada. De hecho, las obras de arte son importantes cuando se activan, son importantes cuando generan relatos, y por consiguiente, además de tener obras de arte prestadas o no, porque habría también que cuestionar de quién son las obras de arte. Una cosa es que, legalmente el custodio o quien tiene una obra sea un coleccionista privado o un museo público, pero estaremos de acuerdo que sea una obra tuya o del MoMA o lo que sea, nadie tiene derecho a destruirla, ni nadie tiene derecho a privar a los demás de este conocimiento. Y en este sentido, tan importante como tener las obras es generar relatos a partir de las obras. Quien genera más relatos en una sociedad del conocimiento como la actual es mucho más rico. Para generar relatos hace falta crear agencia y crear espacios para que esa agencia sea posible. Por desgracia, los museos están hechos todavía físicamente con estructuras que de algún modo van dirigidas al espectáculo, van dirigidas a que te quedes obnubilado por un Richard Serra enorme, a que pasees, veas paseando y te vayas, pero hay pocos espacios de discusión, pocos espacios de contemplación, pocos espacios donde otro tipo de experiencia sea factible. Y eso es algo en lo cual estamos trabajando, y de hecho el otro día lo hablábamos, uno de los elementos que creo que van a ser sustanciales en este cambio definitivo en el Reina Sofía es la incorporación de una parte de tabacalera, que generará, la idea es que no va a haber, las exposiciones tradicionales, eso ya está en el Reina, sino que la idea es generar residencias, talleres
otro tipo de experiencia que, digamos, favorezca el relato y favorezca la agencia. ¿Qué opinas de lo que está pasando con el tema hablamos de adquisiciones en el museo, pero también está el tema de las donaciones? Y ahora ustedes recibieron una donación muy grande de la Fundación de Cisneros, y por un lado, por otro lado, esta señora italiana, la Patricia Sandretto, recibe del gobierno de España o de Madrid una nave en Mataderos, y ella va a traer, no sé si su colección o exposiciones temporarias, pero hay, digamos, me parece a mí que hay como una mayor iniciativa privada yendo hacia la parte del arte público. ¿Lo ves así? Sí, bueno, de hecho es un equilibrio. Cuando, digamos, lo público bajó, lo privado ha aparecido, pero también es otra cosa. De hecho, vivimos en una condición que es en la que estamos, donde las obras de arte tienen un precio, sí, sobre todo cierto tipo de obras de arte, y ahí es donde estamos haciendo énfasis. Estamos haciendo énfasis en tener esta gente que sea capaz de generar relatos, y también énfasis en trabajar en red, en crear estas estructuras donde, aunque las obras legalmente, digamos, o por razón contable, no sean tuyas, pero que estén disponibles para todos. Y yo creo que esa es la diferencia, una de las muchas diferencias entre los museos, el modelo de museo, digamos, del 19, que acaparaba tesoros y que esperaba que alguien fuese o no, o el modelo espectacular que empezó a aparecer en los 80, 90, digamos, de buscar aquello que en Estados Unidos se dice cheap thrill, la emoción rápida, pero que luego no tiene nada detrás. Pero hay un resurgimiento en general en el mundo, y parece ser que en España está como empezando, que es la creación de estos museos o lugares de exhibición que están en manos totalmente privadas. En Italia, la Fundación Prada, hay muchos ejemplos, en Estados Unidos también. No quieren reemplazar al museo, pero en realidad están primero comprando las obras que los museos no pueden comprar. Se acaba de vender ayer un Mark Bradford por 5 millones de euros. Este es un artista joven que, no sé, no creo que tenga 30 años. O sea que lo puede comprar un privado y no lo puede comprar un museo. Y entonces ellos, no todos los coleccionistas exhiben sus obras, pero hay algunos que sí, que entonces dicen vamos a comprar para mostrar, y abren sus propios lugares. A mí me parece una cosa positiva. Quizás no se beneficien los museos con las obras, pero en algún momento esas obras van a terminar siendo de los museos, porque todo termina ahí. Y una vez que uno crea una fundación, eso deja de ser del particular. El museo donde yo estoy empezó siendo de un señor que se llamaba Duncan Phillips, hace 100 años, y creó una fundación que primero manejaba la familia desapareció, y ahora estoy yo ahí en esa fundación, y decidimos el futuro de esa colección, que no es nuestra, es del público. Y eso, o sea que al final, todas esas obras que hoy quizás están en una casa o en una zona de exhibiciones, van a pasar a ser de dominio público. Lo que te quiero preguntar también, cambiando del tema de los museos, es una cosa que a mí me preocupa y que un poco lo hablamos ayer con Carlos Urroz, es el tema de los artistas jóvenes españoles en el mundo. Y yo tengo la suerte de poder viajar, ir a diferentes ferias, visitar exposiciones, ir a diferentes galerías en muchas partes del mundo, y veo que hay que la presencia de los artistas jóvenes españoles es muy poca. ¿Se te ocurre una idea por qué y qué se puede hacer para cambiarlo? Acabaré contestando, solo por cerrar el tema, a lo de las colecciones privadas, porque efectivamente yo trabajé antes de venir aquí, mientras hacía el doctorado, en la Hispanic Society of America, que era una institución privada de un visionario que quiso coleccionar todo aquello
que fuese español y que no estuviese salvando la biblioteca que creo que le compró al Marqués de Jerez y algunas cosas de arqueología, todo el resto nunca quiso sacarlo de España, lo compraba fuera. Y obviamente es una institución privada, pero que tiene el sentido. No todo lo privado es bueno, igual que no todo lo público es bueno. Es una colección muy buena porque tiene esta cosa del coleccionista de la cual hablaba Benjamin. Tiene, a través de Huntington, a través de la Hispanic Society, entiendes todo el mundo, toda una visión, incluso entiendes, digamos, las cegueras, por ejemplo, en el momento que Picasso empezaba a exponer en Estados Unidos, Huntington, que había tenido una visión enorme para comprar grecos, para comprar artistas del siglo XVI, XVII, cuando nadie, o material artesanal, cuando nadie, crafts, cuando nadie compraba, se fijó en Sorolla y Zuloaga y no se fijó en Picasso, que lo tenía al lado, pero incluso eso forma parte de un gusto, de una forma igual, digamos, que algunas colecciones privadas que están en el Museo de Basilea. El problema es cuando, digamos, estas colecciones pueden, digamos, dedicarse, o su objetivo es lo espectacular, es el poder, es demostrar que, digamos, claro, tiene... pero eso también les ocurre a los públicos, porque, digamos, esta obsesión por estar reconocidos, por estar en algún sitio, llega un momento que es casi enfermiza y que además habla de una cierta, casi de una debilidad, de creer que, digamos, lo propio no vale. De hecho, no diré el nombre, pero esto es real. Estábamos haciendo la exposición de un artista español, una retrospectiva, en el Reina Sofía, un museo que tiene muchos visitantes, que tiene una gran atracción, digamos que cualquier cosa que hacemos se ve fuera, y la exposición en principio itineraba a una institución pequeña, una parte de la exposición del sur de Francia, en un museo no demasiado importante. La cuestión es que por diversas razones en un momento esta itinerancia se cayó. La depresión que cogió el artista porque la exposición no viajaba a Francia fue colosal, cuando además es tan absurdo porque era... Estaba en el Reina. Es absurdo y de algún modo muestra esta especie de dependencia que todavía tenemos por ser aprobados, por ser... Y ese yo creo que es un primer problema. Los americanos, en el gran momento, digamos, del apogeo de la pintura americana en los años 50, no querían ser europeos. Ni siquiera de Kooning ni otros que venían de Europa, querían hacer un arte propio, o los soviéticos en la segunda década del siglo XX, o los portugueses con Pessoa a principios del siglo, y por tanto esta dependencia ya de por sí muestra una especie de dependencia amo-esclavo que es problemática. Pero dicho esto, el problema es mucho más grave, mucho más complejo, y no tiene, digamos, no tiene una única solución. No se trata de que el gobierno español se dedique a promocionar de repente, porque se ha hecho en otras épocas, y digamos, habrá mejorado un poco el conocimiento de los artistas, pero no ha hecho un cambio. Por tanto, yo creo que es complejo y son diversas razones. Tampoco se trata de que los comisarios españoles no sean conocidos, porque es al contrario. De hecho, comisarios españoles están por todos los sitios. No se trata de que no haya grandes instituciones. Y yo creo que el problema es más complejo. Es, por un lado, cuál es la estructura, digamos, la condición, el elemento condicionante en todas nuestras relaciones en estos momentos a nivel de arte es el mercado. Antes hablamos de la importancia de los valores de las obras de arte. Hay que ser realista, no hay un mercado potente en este país, y por consiguiente, si no hay un mercado potente, va a ser complicado que los artistas que están en galerías, digamos, del Estado puedan tener una repercusión internacional. De repente están apareciendo en las bienales, están apareciendo en las documentas, están apareciendo en shows en todas partes del mundo, y se está comenzando un mercado de interés. Hasta hace 10 o 15 años ningún coleccionista compraba arte de la China. Hasta hace 15 años nadie compraba arte de la India. Claro que son países que tienen cientos de millones de habitantes, pero por algún lado estaban en sus países. Yo creo que tiene que ver con que si el país va bien, el arte va bien.
Y no es solamente el gobierno que los tiene que ayudar, que eso sería muy bueno, pero creo que las galerías tienen que jugarse más. Aquí tú vas a las galerías que van a las ferias españolas, que van a las ferias afuera de España, y muchas no muestran artistas españoles. Y la contestación de ellos va a ser: no lo mostramos porque no lo vendemos. Pero es una pesca, es que no acaba. De hecho, ese era el otro argumento. Pero el otro, digamos, el otro punto es: no hay mercado, o sea, las galerías no son tan potentes como Hauser and Wirth. Pero luego la otra es los dos puntos que has mencionado, que era con lo que quería acabar. Era, por un lado, hay países latinoamericanos donde no hay mercado, tampoco, véase Cuba o véase, yo qué sé, Perú, por decir algo, pero sí que hay unos coleccionistas muy potentes que están comprando este tipo de arte. Estos coleccionistas luego se sientan en patronatos de la Tate, de otros sitios, o patronatos de una bienal, y entonces a partir de ahí se va favoreciendo un clima. Y luego hay una cosa también, que es una cuestión de estar de moda, porque el mercado es voraz, va buscando de repente el arte fuera de, digamos, el arte de los outsiders. En la última bienal, de repente, en la penúltima de Venecia estaba. Entonces, en ese sentido, España tampoco está muy de moda. Entonces, cuando unes todos estos elementos, es bastante complicado. Esta es la parte pesimista, pero también ahora te daré una parte optimista. La parte optimista de cara a, digamos, al arte español, si es que tiene que estar en algún sitio fuera, ya digo, porque igual tiene que estar aquí, es que sí que creo que de algún modo Madrid se está convirtiendo en una cierta capital. De hecho, tú estás aquí, está Patti, están los Steinbrock, hay mucha gente que está viniendo, hay muchos coleccionistas que están viniendo. Estos coleccionistas traen su background, traen su interés. Tú me decías antes que has comprado un guerrero español, entonces sí que creo que sí lo sabemos aprovechar, porque las cosas no ocurren espontáneamente, pueden, pero no suelen. Si sabemos aprovechar el hecho de que Madrid se está convirtiendo, por diversas razones, en una cierta capital del sur geopolítico, que es Latinoamérica, que podría ser también el Mediterráneo, que es fundamental, con el sur de Europa, pero el norte de África, que es una ciudad agradable, que es una ciudad segura, etcétera, etcétera. Si supiésemos aprovecharlo, y yo creo que hay un elemento fundamental y que, digamos, algo que continuamente le digo a mis patronos y a aquel que me quiera oír, y es que las ciudades se han convertido en capitales culturales cuando han ido los artistas. Lo fue Nueva York en los años 40 y 50, lo fue Düsseldorf en los años 70, y ahora que estáis vosotros, ahora que empieza a haber una cierta dinámica, el que se favoreciesen las residencias, el que se atrajese, digamos, artistas, y no con una política digamos, espectacular, simplemente para que tengan residencias, para que hagan comida en Balambua, que estén y piensen. Y yo creo que en estos momentos hay un cierto sustrato que puede hacer que cambien las cosas. Estoy completamente de acuerdo y tengo mucha esperanza de que esto sea así. Vamos a terminar y quisiera ver si hay alguna pregunta que quieran hacer. Abrimos la... ¿No? Yo tengo una pregunta. Ok. Vamos a ver. Un museo es una iglesia. Y lo digo por un motivo. Yo soy un buen perceptor de arte, sin saber arte. O sea, lo capto. Y entonces tengo un problema, que a veces voy con un amigo y me entusiasmo y le explico. Entonces hay alguien siempre que dice ¡shh! Ante mi entusiasmo. Claro, el entusiasmo es demasiado, no estoy diciendo que esté chillando, en fin. Pero entonces, yo no sé si está bien ese chis o, bueno, ahí me quedo un poco, a veces he reaccionado de dos formas. Una callándome y otra diciendo esto. Mire, señora o señor, esto no es una iglesia. Yo estoy tratando, cuando yo termine me voy enseguida, no voy a tardar mucho. Disfrute usted en la mayor soledad, si es posible. Y luego la siguiente, ya lo dejo, en torno a esto. Echo de menos en su museo un poco de sinestesia con la música. Esa sinergia de arte
estudió música, le ha hecho un poco de menos. Y nada más, y disculpe. Pues respecto a si es una iglesia o no, obviamente no es una iglesia, por otras razones, las iglesias también se hace ruido, se canta. Yo lo que creo es que, como antes he hablado de una ciudad, hay momentos en donde, digamos, tiene que haber espacio para que haya ruido, tiene que haber espacio para que haya contemplación, tiene que haber espacio para que haya debate. Por desgracia, como decía, las cajas, el continente no es neutro y condiciona bastante ciertas dinámicas. Básicamente condiciona o favorece un tipo de dinámica que es el paseo, o sea, el andar, y todo lo demás acaba siempre chirriando. Y de hecho, digamos, por eso he dicho que uno de los retos que tenemos en estos años es ser capaces de generar este otro tipo de espacios. Punto uno. Punto dos, y eso es indirecto a la pregunta, pero creo que es importante decirlo, no son iglesias, pero posiblemente sean tan anacrónicos como las iglesias en el sentido de espacios. De hecho, que el museo sea anacrónico le permite hacer cosas que la sociedad del espectáculo no está haciendo. Por ejemplo, cine. El cine, en estos momentos, el museo es capaz de generar circuitos de cine de actual, cine experimental, que las salas de cine no pueden hacer por razones casi obvias. Cada 2 horas hay que cambiar de películas, si no, es imposible, nadie lo puede mantener. Nosotros perfectamente podemos tener una película de Albert Serra de 100 horas pasando repetidamente. Por tanto, este anacronismo es fundamental. Y luego la parte de sonido es posible, igual que nos faltan también arquitectura, que es algo que estamos trabajando. Simplemente le diré que estamos en el 18, en el 20, durante el semestre, tenemos básicamente 2 semestres de programación, durante el semestre de la primavera, el museo estará dedicado a una historia de la parte de la parte sonora en el siglo XX, histórica, y luego, por otro lado, una exposición de la idea, digamos, del arte o de los sonidos, de los autores que trabajan con sonidos de los 80 hasta ahora, porque además implica otra forma de entender la comunidad, otra forma de entender la autoría, la obra de arte. De hecho, digamos, se van intercambiando cosas de la geografía. Hay gente que está trabajando en Ámsterdam con gente que está en Perú, y por tanto sí que es un elemento que va a estar presente. Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Alguien? ¿No? Entonces, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias.